Capítulo 26. Al llegar a la posada, Madame Bovary se sorprendió mucho al no ver la diligencia, y Berthe, que la había esperado sus buenos 53 minutos, acabó por marcharse. Sin embargo, nada la obligaba a irse, pero había dado su palabra de que volvería esa misma noche. Además, Charles la esperaba, y ya sentía en su corazón esa docilidad cobarde que para muchas mujeres es al mismo tiempo como el castigo y el precio del adulterio. Hizo rápidamente el baúl, pagó la cuenta, se subió a un cabriolé en el patio y apremiando al cochero, animándole, preguntando de minuto en minuto la hora que era y los kilómetros recorridos, consiguió alcanzar a la Hirondelle cerca de las primeras casas de Quincampoix. Apenas estuvo sentada en su rincón cuando cerró los ojos y los abrió al bajar la cuesta, donde reconoció a lo lejos a Félicité, a quien vio delante de la casa del herrero. Y Berthe retuvo los caballos, y la cocinera, poniéndose de puntillas hasta la ventanilla, dijo misteriosamente: «Señora, tiene usted que ir inmediatamente a donde el señor Homais. Es por algo urgente». La aldea estaba silenciosa como de costumbre. En las esquinas de las calles había tarros agrupados que humeaban al aire, porque era la temporada de hacer mermeladas, y todo el mundo, en Yonville, confeccionaba sus conservas un mismo día. Pero delante de la tienda del boticario se podía admirar una cantidad mayor, que superaba a las demás, pues un laboratorio debe tener más que lo que se elabora en las estufas hogareñas, según las necesidades individuales. Entró. El gran sillón estaba caído, e inclusive le fanal de Rouen yacía en el suelo, abierto entre las dos patas. Empujó la puerta del corredor, y en medio de la cocina, en medio de los tarros oscuros, llenos de grosellas desgranadas, del azúcar rallado, del azúcar en terrones, de las balanzas sobre la mesa, de los calderos en el fuego, vio a todos los Homais, grandes y chicos, con delantales que les llegaban hasta la barbilla y con tenedores en la mano. Justin estaba de pie, cabizbajo, y el farmacéutico gritaba: «¿Quién te dijo que fueras a buscarlo al desván?» «¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido?», preguntó Emma. «¿Lo que pasa? Estamos haciendo confituras, se cuecen, pero estaban a punto de derramarse porque hervían demasiado fuerte, y pido que me traigan otro caldero». Entonces por pereza, por haraganería, ha ido a sacar de mi laboratorio, donde colgaba de su clavo, la llave de mi desván. El boticario había puesto ese nombre a un gabinete que había debajo del tejado, y que estaba lleno de los instrumentos y los productos necesarios a su profesión. En ocasiones pasaba allí, solo, largas horas poniendo etiquetas, trasegando, volviendo a atar, y no lo consideraba como un simple almacén, sino como un verdadero santuario de donde salían después, elaborados por sus manos, toda clase de píldoras, pastillas, tisanas, lociones y pociones que iban a difundir su celebridad por los lugares cercanos. Nadie en el mundo ponía sus pies allí, y él mismo lo respetaba tanto que lo barría personalmente. En fin, si la farmacia, abierta a todo el mundo, era el lugar donde alardeaba orgullosamente, el desván era el refugio en que, concentrándose en su persona, Homais se deleitaba en el ejercicio de su predilección. Por eso, el atolondramiento de Justin le parecía una monstruosa falta de respeto y, más colorado que las grosellas, repetía: «Sí, del desván, la llave que cierra los ácidos con los álcalis cáusticos, y haber ido allí a sacar uno de los calderos de reserva, un caldero con tapa, del que tal vez nunca haga uso yo mismo. Todo tiene su importancia en las operaciones delicadas de nuestro arte. Pero, ¿qué demonios? Hay que establecer distinciones,
y no utilizar para fines casi domésticos lo que está destinado a los farmacéuticos. Es como si se cortara un capón con un escalpelo, como si un magistrado... «Pero cálmate», le decía la señora Homais. Y Athalie, tirándole de la levita, decía: «Papá, papá». «No, déjame». Y el boticario seguía despotricando: «Déjenme. Rayos, sería lo mismo que meterse a tendero. Palabra de honor. Vamos, anda, no respetes nada. Rompe, quiebra, suelta las sanguijuelas, quema el malvavisco, haz encurtidos de pepinillos en los tarros de farmacia, haz trizas las vendas». «Sin embargo, usted», dijo Emma, «enseguida, ¿sabes a lo que te exponías? ¿No has visto nada en el rincón de la izquierda, en el tercer entrepaño? Habla, contesta, di algo». «No, yo no sé», balbuceó el mocito. «Ah, no sabes. Pues yo sí sé. Has visto una botella de vidrio azul, cerrada con cera negra, que contiene un polvo blanco y en la que yo había escrito peligroso. ¿Y sabes lo que había dentro? Arsénico. Y vas a tocar eso, tomar un caldero que está ahí junto». «¿Junto?», exclamó la señora Homais, juntando las manos. «Arsénico. Podrías habernos envenenado a todos». Y los niños empezaron a lanzar gritos, como si hubieran sentido ya en las entrañas dolores atroces. «O envenenar a un enfermo», proseguía el boticario. «Así que querías verme en el banquillo de los criminales, en el tribunal, verme arrastrado al patíbulo. Ignoras el cuidado que pongo en mis manipulaciones, aunque esté bien acostumbrado a llevarlas a cabo. A menudo yo mismo me asusto al pensar en mi responsabilidad, porque el gobierno nos persigue y la absurda legislación que nos gobierna es como una verdadera espada de Damocles suspendida sobre nuestras cabezas». A Emma no se le ocurría ya preguntar lo que querían de ella, y el boticario prosiguió con frases jadeantes: «Así es como reconoces la bondad con que se te trata. Así es como me recompensas por los cuidados paternales que vierto en ti. Porque sin mí, ¿dónde estarías? ¿Qué harías? ¿Quién te proporciona los alimentos, la educación, la ropa y todos los medios para que algún día figures honrosamente entre los altos rangos de la sociedad? Pero para eso hay que sudar mucho sobre la tarea y adquirir, como suele decirse, callos en las manos. Fabricando fit faber, age quod agis». Citaba frases en latín de lo exasperado que estaba. Habría dicho frases chinas y groenlandesas de haber sabido esos idiomas, porque se encontraba en una de esas crisis en que toda el alma muestra indistintamente todo lo que en ella se encierra, como el océano que, durante las tempestades, se entreabre desde los arrecifes de sus orillas hasta la arena de los abismos. Y continuó: «Empiezo a arrepentirme terriblemente de haberme encargado de tu persona. Desde luego habría hecho mejor dejándote en tu miseria y la mugre en que naciste. Nunca servirás más que para guardar ganado. No tienes la menor aptitud para la ciencia. Apenas sabes pegar una etiqueta. Y aquí vives, en mi casa, como un canónigo, tratado a cuerpo de rey, atiborrándote». Emma se volvió hacia la señora Homais. «Me habían dicho que viniera». «Ay, Dios mío», interrumpió la buena señora con cara compungida. «¿Cómo se lo diré? Es una desgracia». No terminó. El boticario vociferaba: «Vacíalo, ráspalo, llévalo a su sitio y a todo correr». Y sacudiendo a Jostin por el cuello del blusón, hizo caer del bolsillo un libro. El mocito se agachó, pero Homais se le adelantó, y cuando recogió el volumen, se quedó contemplándolo con los ojos desorbitados y la boca abierta. «El amor conyugal», dijo, separando muy bien las dos palabras. «Ah, muy bien, muy bonito, y con grabados. Esto sí que está bueno».
La señora Homais dio unos pasos para ver. No, no lo toques. Los niños quisieron ver los grabados. ¡Afuera!, les gritó imperiosamente su padre, y salieron. Primero echó a andar de un lado a otro, dando grandes zancadas y con el libro abierto entre las manos. Sus ojos daban vueltas, se ahogaba, estaba sofocado, apopléjico. Entonces se dirigió a su alumno y plantándose frente a él con los brazos cruzados le dijo: «Pero, desgraciado, ¿con que tienes todos los vicios? Ten cuidado, estás bajando la pendiente. Ni siquiera se te ha ocurrido que este libro infame pudiera caer entre las manos de mis hijos, encender la chispa en su imaginación, empañar la pureza de Athalie, corromper a Napoleón. Ya está formado como un hombre. ¿Estás seguro, al menos, de que no lo hayan leído? ¿Puedes asegurarme? Pero en fin, señor Homais», dijo Emma, «¿qué me iba a decir? Es cierto, señora, su suegro ha fallecido». En efecto, el señor Bovary acababa de fallecer 2 días antes, de repente, de un ataque de apoplejía al dejar la mesa, y por exceso de consideración por la sensibilidad de Emma, Charles había rogado al señor Homais que le comunicara con precaución tan infausta nueva. Había meditado su frase, la había redondeado, pulido y balanceado. Era una obra maestra de prudencia y de comunicación, de giros finos y delicadezas, pero la ira se había sobrepuesto a la retórica. Emma, renunciando a enterarse de los detalles, abandonó, pues, la farmacia, porque el señor Homais había reanudado sus vituperaciones, aunque comenzaba a calmarse, y ahora, con acento paternal, dándose aire con su gorra griega, decía: «No es que repruebe del todo ese libro. El autor era médico. Ahí se encuentran algunos aspectos científicos que no está mal que un hombre conozca, y me atrevería a decir que un hombre debe conocerlos, pero más adelante. Espera siquiera ser un hombre y que se haya desarrollado tu personalidad». Al oír el aldabazo de Emma, Charles, que la esperaba, fue hacia ella con los brazos abiertos y le dijo, con voz empañada en lágrimas: «Mi querida amiga», y se inclinó dulcemente para besarla. Mas al sentir el contacto de sus labios, se apoderó de ella el recuerdo de otros, y se pasó la mano por la cara, estremeciéndose. Pero le contestó: «Sí, ya sé. Charles le enseñó la carta en que su madre relataba el suceso sin la menor hipocresía sentimental. Solo lamentaba que su esposo no hubiera recibido el consuelo de la religión, pues había muerto en Doudeville, en plena calle, a la puerta de un café, después de una comilona patriótica con otros oficiales retirados. Emma le devolvió la carta. Luego, a la hora de cenar, por corrección, fingió no tener apetito. Pero como Charles insistía, se puso resueltamente a comer, mientras él, frente a ella, permanecía inmóvil y como presa de abatimiento. De vez en cuando levantaba la cabeza y le lanzaba una prolongada mirada llena de angustia. Una vez suspiró y exclamó: «Quisiera haberlo visto una vez más». Emma callaba. Finalmente, comprendiendo que algo tenía que decir: «¿Qué edad tenía tu padre?» 58 años. «Ah», y eso fue todo. Un cuarto de hora después, Charles agregó: «Mi pobre madre, ¿qué va a ser de ella ahora?». Emma hizo un gesto de ignorancia. Al verla tan taciturna, Charles supuso que estaba afligida y se esforzó por no decir nada, por no aumentar aquella pena que lo enternecía, pero trató de superar la suya para preguntar: «¿Te divertiste mucho ayer?». «Sí». Cuando levantaron la mesa, Bovary siguió sentado y Emma también.
y a medida que iba reflexionando, la monotonía del espectáculo alejaba de ella cualquier lástima que pudiera tener en el corazón. Le parecía un hombre endeble, débil, nulo, en fin, un infeliz, sea lo que fuere. ¿Cómo deshacerse de él? ¡Qué velada más interminable! Algo estupefaciente, como un vapor de opio, se estaba apoderando de ella. Oyeron en el vestíbulo el ruido seco de un bastón sobre el entarimado. Era Hippolyte, con el equipaje de la señora. Para dejarlo en el suelo, describió penosamente un cuarto de circunferencia con su pata de palo. «Ya ni se acuerda», se decía Emma, mirándolo al pobre diablo, cuya recia pelambrera rojiza chorreaba sudor. Bovary buscaba unos céntimos en el fondo de su bolsillo, y sin parecer darse cuenta de la enorme humillación que para él representaba la presencia de aquel hombre que estaba frente a él, como el reproche personificado de su insuperable ineptitud, «¡Qué bonito ramo has traído!», dijo, fijándose en las violetas de león que habían quedado sobre la chimenea. «Sí», contestó ella con indiferencia. «Es un ramo que he comprado esta tarde, a una mendiga». Charles tomó las violetas en la mano y, refrescándose con ellas los ojos colorados de tanto llorar, aspiró delicadamente su aroma. Emma se las quitó de la mano y fue a meterlas en un vaso con agua. Al día siguiente llegó la señora Bovary madre. Ella y su hijo lloraron mucho. Emma, pretextando que debía dar órdenes, se esfumó. Al otro día hubieron de ocuparse, todos juntos, de las cosas del luto. Fueron a sentarse con los costureros a la orilla del agua en el cenador. Charles pensaba en su padre y se sorprendía al descubrir cuánto afecto experimentaba hacia aquel hombre al que no había creído, hasta entonces, amar sino tibiamente. La madre Bovary pensaba en su marido. Los peores días pasados se le antojaban envidiables. Todo se borraba tras la pena instintiva de una costumbre tan prolongada. Y de vez en cuando, mientras empujaba la aguja, un lagrimón se le escurría a lo largo de la nariz y se quedaba ahí colgado un instante. Emma recordaba que apenas 48 horas antes estaban juntos, lejos del mundo, entregados a su embriaguez, y que no les bastaban los ojos para contemplarse. Trataba de captar nuevamente los detalles más insignificantes de aquella jornada desaparecida, pero la presencia de la suegra y del marido le estorbaba. Habría querido no oír ni ver nada para no perturbar el recogimiento de su amor, que se iba esfumando, por más que hiciera, bajo la influencia de las sensaciones externas. Estaba descosiendo el forro de un vestido cuyos hilos caían a su alrededor. Sin alzar la vista, la madre Bovary cortaba con las tijeras, y Charles, con sus zapatillas de tela y su vieja levita oscura, se quedaba con las manos en los bolsillos sin hablar. Junto a ellos, Berthe, vestida con un delantalito blanco, raspaba con su palita la arena de los senderos. De repente, vieron entrar por la barrera al señor Leroux, el comerciante en telas. Venía a ofrecer sus servicios, dada la fatal circunstancia. Emma le dijo que esperaba prescindir de ellos, pero el comerciante no se dio por vencido. «Mil perdones», dijo, «pero quisiera una entrevista particular». Y en voz baja, «Se trata de ese asunto, ¿sabe usted?». Charles enrojeció hasta las orejas. «Ah, sí, en efecto», y alterado se volvió hacia su esposa. «¿No te sería posible, querida mía?» Emma pareció comprender porque se puso en pie, y Charles dijo a su madre: «No es nada, sin duda alguna menudencia de la casa». No quería que ella se enterara de la historia del pagaré, pues temía sus observaciones. Tan pronto como estuvieron a solas, el señor Leroux se puso a felicitar bastante claramente a Emma acerca de la sucesión
y luego a charlar de cosas indiferentes, de los espaldares, de la cosecha y de su propia salud, la cual siempre iba a trances y barrancas entre azul y buenas noches. En efecto, se esforzaba como todos los diablos, aunque no ganara con qué untar un poco de mantequilla en su pan. Emma le dejaba hablar. Llevaba 2 días presa de tan terrible aburrimiento. ¿Y ya se ha restablecido usted del todo?, proseguía el hombre. De veras que he visto a su pobre esposo tan preocupado. Es un buen muchacho, aunque hayamos tenido nuestras dificultades. Ella quiso saber cuáles eran, porque Charles le había ocultado la disputa sobre sus entregas. «Pero si ya lo sabe usted», dijo Leroux. «Fueron los caprichos que tuvo, las cajas de viaje». Había echado su sombrero sobre los ojos y con las 2 manos a la espalda, sonriente y silbando, la miraba cara a cara de manera insoportable. ¿Sospecharía algo? Estaba sumida en todo tipo de temores. Finalmente, el comerciante continuó. «Hemos hecho las paces y venía a proponerle otro arreglo. Se trataba de renovar el pagaré firmado por Bovary. Por cierto que el señor haría lo que quisiera. No debía atormentarse, sobre todo ahora que iba a tener tantos problemas. Inclusive sería mejor que dejara todo eso en manos de otra persona, por ejemplo, usted. Con un poder sería fácil, y entonces los dos podríamos hacer nuestros pequeños negocios». Ella no entendía. El hombre calló. Después, pasando a su asunto, declaró que la señora no podía menos que comprarle algo. Le enviaría 12 metros de barés negro para hacerse un vestido. El que tiene puesto está bien para casa. Necesita otro para las visitas. Me he dado cuenta al llegar de una sola mirada. Tengo ojos de gavilán. No envió la tela, la llevó él mismo. Luego volvió para medirla. Regresó con otros pretextos, tratando siempre de hacerse simpático, mostrándose servicial, pegándose, como diría Homais, y deslizando siempre en el oído de Emma algunos consejos acerca del poder. No hablaba del pagaré. A ella ni se le ocurría. Al principio de su convalecencia, Charles le había contado algo al respecto, pero habían pasado por su cabeza tantas preocupaciones que no lo recordaba. Además, se cuidó mucho de iniciar una discusión sobre intereses. Bovary madre se sorprendió y atribuyó su cambio de humor a los sentimientos religiosos que había abrigado durante su enfermedad. Pero tan pronto como se fue, Emma no tardó en maravillar a Charles por su sentido común práctico. Habría que informarse, comprobar las hipotecas, ver si convendría una liquidación o un remate. Citaba términos técnicos al azar, pronunciaba imponentes palabras del caso, porvenir, previsión y exageraba continuamente las complicaciones de la sucesión. Hasta que un día le enseñó el modelo de una autorización general para regir y administrar sus asuntos, efectuar empréstitos, firmar y endosar todos los pagarés, pagar las sumas, etc. Había aprovechado bien las lecciones de Leroux. Ingenuamente, Charles le preguntó que de dónde había salido aquel papel. «Del señor Guillaumin», y con una increíble sangre fría agregó: «No me fío mucho. Los notarios tienen tan mala fama. Quizá hubiera que consultar. Solo conocemos a nadie». «A menos que León», respondió Charles, que estaba pensando. Pero era difícil entenderse por carta. Entonces ella se brindó a hacer el viaje. Él se lo agradeció. Emma insistió. Fue todo un despliegue de atenciones. Finalmente ella exclamó con gracioso tono: «No, por favor, iré yo». «Qué buena eres», dijo Charles, besándole la frente. Al día siguiente subió a la Hirondelle para ir a Rouen y consultar al señor León. Estuvo fuera 3 días.
Capítulo 27. Fueron 3 días plenos, exquisitos, espléndidos, una verdadera luna de miel. Estaba en el hotel de Boulogne, en el puerto, y allí vivían, tras puertas y postigos cerrados, con flores por el piso y jarabes con helado que les servían temprano por la mañana. Al anochecer, alquilaban una barca cubierta y se iban a cenar a una isla. Era la hora en que, a la orilla de los talleres al aire libre, se oye el mazo de los calafateadores contra el casco de los barcos. El humo de alquitrán subía de entre los árboles, y sobre el río se veían manchas de grasa, anchas, que ondulaban desigualmente bajo la luz púrpura del sol, como laminillas flotantes de bronce florentino. Bajaban en medio de las barcas amarradas, cuyos largos cables oblicuos rozaban un poco las bordas de su barca. Los ruidos de la ciudad se alejaban insensiblemente, el rodar de las carretas, el tumulto de las voces, el ladrido de los perros en la cubierta de los buques. Emma desataba su sombrero y ambos desembarcaban en la isla. Se sentaban en la sala baja de una taberna que tenía colgadas redes negras frente a la puerta. Comían esperlanos fritos, crema y cerezas. Se tendían en la hierba, se abrazaban un poco alejados bajo los álamos y habrían querido, como 2 Robinsones, vivir para siempre en aquel lugarejo que les parecía, en su bienaventuranza, lo más magnífico del mundo. No era la primera vez que veían árboles, cielo azul y césped, que oían correr el agua y susurrar la brisa en el follaje, pero sin duda nunca habían admirado todo aquello, como si la naturaleza no hubiera existido antes, o que solo hubiera comenzado a ser bella desde que sus deseos habían sido satisfechos. De noche regresaban. La barca seguía a la orilla de las islas. Se quedaban sentados en el fondo, ocultos en las sombras, sin hablar. Los remos cuadrados golpeaban los escálamos de hierro, y eso marcaba en silencio, como un compás de metrónomo, mientras el cable que colgaba de la popa no interrumpía su suave chapoteo. Una vez salió la luna. Entonces no dejaron de hacer frases, considerando que el astro era melancólico y estaba lleno de poesía. Inclusive ella se puso a cantar. Una noche, ¿te acuerdas? Estábamos navegando. Su voz débil y armoniosa se perdía sobre las aguas, y el viento se llevaba las vibraciones de su voz, que León escuchaba pasar a su alrededor como aleteos. Ella estaba frente a él, apoyada contra la mampara de la barca, donde penetraba la luz de la luna por uno de los postigos abiertos. Su vestido negro, cuyo vuelo se abría como un abanico, la hacía más delgada y más alta. Tenía la cabeza levantada, las manos juntas y los ojos fijos en el cielo. A veces la sombra de los sauces la ocultaba del todo, y después reaparecía súbitamente como una visión, a la luz de la luna. Sentado en el suelo, a sus pies, León encontró bajo sus dedos un lazo de seda roja. El barquero lo examinó y finalmente dijo: «Debe ser de una compañía de actores que estuvo paseando el otro día. Vinieron todo un montón de bromistas, señores y señoras, con pasteles, champaña, trompetillas y quién sabe cuánto más. Había uno en particular, un tipazo de bigotito que era muy chistoso, y todos le decían: «Anda, cuéntanos algo. Adolf, Rodolf, creo». Emma se estremeció. «¿Estás sufriendo?», preguntó León, acercándose a ella. «No es nada, sin duda el frescor de la noche. Y por cierto, no deben faltarle mujeres tampoco», agregó en voz baja el viejo marinero, creyendo ser amable con un extraño. Y entonces, echándose un poco de saliva en las manos, agarró nuevamente sus remos. Pero hubo que separarse. Los adioses fueron tristes. Él debería enviarle cartas a casa de la señora Rollet, y Emma le dio instrucciones tan exactas respecto a los 2 sobres, uno dentro de otro, que se quedó admirado ante su astucia amorosa.
Entonces, ¿me aseguras que todo está bien?, preguntó Emma al darle un último beso. Sí, claro. Pero, ¿por qué está tan empeñada en ese poder?, se preguntó él después mientras volvía solo por las calles. Capítulo 28. Muy pronto asumió León frente a sus compañeros un aire de superioridad. Se retrajo de su compañía y descuidó los legajos por completo. Esperaba sus cartas, las leía una y otra vez, le escribía, la evocaba con toda la fuerza de su deseo y sus recuerdos. En vez de disminuir con la ausencia, aquellas ganas de volver a verla aumentaron hasta el punto de que un sábado por la mañana se escapó del bufete. Cuando desde lo alto de la cuesta divisó en el valle el campanario de la iglesia con su veleta de hojalata que giraba al viento, sintió ese deleite mezclado con vanidad triunfante y estremecimiento egoísta que deben experimentar los millonarios cuando vuelven para visitar su aldea. Fue a rondar alrededor de la casa de ella. Una luz brillaba en la cocina. Acechó su sombra tras las cortinas. No apareció nada. Al verlo, la señora Lefrançois lanzó muchas exclamaciones y lo encontró alto y más delgado, mientras que, por el contrario, Artemis lo encontró más fuerte y moreno. Cenó en la sala pequeña, como antaño, pero solo, sin el recaudador, porque Binet, cansado de esperar a la Hirondelle, había adelantado definitivamente su comida 1 hora. Cenaba a las 5 en punto y todavía pretendía casi siempre que aquella vieja achacosa se atrasaba. Sin embargo, León tomó su decisión. Fue a llamar a la puerta del médico. La señora estaba en su cuarto, del que bajó al cabo de un cuarto de hora. El señor pareció encantado de volver a verlo, pero no se movió en toda la noche ni al día siguiente. La vio a solas, por la noche, muy tarde, detrás del jardín, en el caminito, como con el otro. La tormenta amenazaba y estuvieron hablando bajo un paraguas, iluminados por los relámpagos. Su separación se volvía intolerable. «Preferiría morir», decía Emma, y llorando retorcía los brazos. «Adiós, adiós. ¿Cuándo volveré a verte?». Volvieron sobre sus pasos para abrazarse de nuevo, y ahí fue donde ella le prometió encontrar muy pronto, de cualquier manera, la ocasión frecuente de verse libremente, al menos una vez por semana. Emma no lo ponía en duda. Además, estaba llena de esperanzas. Iba a recibir dinero. Entonces compró para su cuarto un par de cortinas amarillas de rayas anchas que el señor Leroux le había alabado por ser baratas. Soñó con una alfombra y el señor Leroux, afirmando que no era nada del otro mundo, se comprometió cortésmente a proporcionársela. Ya no podía prescindir de sus servicios. 20 veces al día lo mandaba buscar, y al instante él lo dejaba todo, sin excusa siquiera. No se entendía tampoco por qué la tía Rollet comía en su casa una vez al día, e inclusive le hacía visitas particulares. Fue más o menos entonces, o sea, a principios del invierno, cuando pareció presa de un gran entusiasmo musical. Una noche que estaba escuchándola Charles, repitió 4 veces seguidas la misma pieza, y siempre desalentada, molesta, mientras que, sin percibir la diferencia, su marido exclamaba: «¡Bravo! ¡Muy bien! No te enfades, sigue adelante». «Oh, no, es detestable. Tengo los dedos enmohecidos». Al día siguiente le rogó que volviera a tocar algo. «Bueno, pero solo por complacerte». Y Charles confesó que había empeorado algo. Se equivocaba de nota, se enredaba. Finalmente se detuvo en seco. «Esto se acabó.
Tendría que volver a tomar clases, pero... Se mordió los labios y añadió: 20 francos de lección es demasiado caro. Sí, efectivamente, un poco, dijo Charles riendo tontamente. Sin embargo, creo que pudiera encontrarse algo más barato, porque hay artistas que no son famosos y valen más que las celebridades. Búscalos, dijo Emma. Al volver a casa al día siguiente, la contempló con expresión astuta y finalmente no pudo guardárselo más para sí. ¡Qué testaruda eres a veces! Hoy he estado en Barfoucher. Pues bien, la señora Liégeard me ha asegurado que sus 3 hijitas, que están en la Misericordia, toman lecciones por 2 francos 50 cada sesión, y de una maestra famosa además. Ella se encogió de hombros y no volvió a levantar la tapa del instrumento, pero cuando pasaba cerca, si estaba Bovary, suspiraba. ¡Ay, mi pobrecito piano! Y cuando iban a visitarla, no dejaba de contar que había abandonado la música y ya no podía volver a tocar por causas de fuerza mayor. Entonces la compadecían. ¡Qué lástima! Ella que tenía tanto talento. Inclusive se lo dijeron a Bovary. Lo avergonzaban, especialmente el farmacéutico. Hace usted muy mal. Nunca hay que dejar sin cultivar las facultades de la naturaleza. Además, piense usted, mi buen amigo, que si estimula a la señora a estudiar, se ahorrará más adelante la educación musical de su hijita. Yo considero que las madres deben instruir personalmente a sus hijos. Es una idea de Rousseau, tal vez todavía algo novedosa, pero que acabará por triunfar. No lo dudo. Lo mismo que el criar los hijos al pecho y la vacunación. Charles volvió, pues, una vez más sobre la cuestión del piano. Emma respondió agriamente que sería mejor venderlo. Ese pobre piano que tantas satisfacciones había proporcionado a su vanidad. El verlo marchar sería para la señora Bovary como el suicidio definitivo de una parte de sí misma. Si tú quisieras, decía Charles, de vez en cuando una clase no resultaría excesivamente cara. Pero las clases, respondía su mujer, solo son provechosas si se toman con regularidad. Y así se las arregló para conseguir de su esposo el permiso de ir a la ciudad una vez por semana para ver a su amante. Inclusive se notó, al cabo de un mes, que había progresado considerablemente. Capítulo 29. Iba todos los jueves. Se levantaba y se vestía silenciosamente para no despertar a Charles, que le habría hecho observaciones por levantarse tan temprano. Después caminaba de un lado a otro. Se plantaba delante de las ventanas y miraba la plaza. El amanecer se difundía entre los pilares del mercado. Y la casa del boticario, con los postigos cerrados, dejaba ver en la palidez de la aurora las mayúsculas de su letrero. Cuando el reloj indicaba las 7:15, se iba a Lion d'Or, donde Artemis, bostezando, le abría la puerta y después sacaba para la señora los carbones escondidos entre las cenizas. Emma se quedaba sola en la cocina. De vez en cuando salía, y Berthe enganchaba sin prisa, y sin dejar de escuchar, por cierto, a la señora Lefrançois, que, sacando por una ventanilla su cabeza cubierta por un gorro de algodón, le encargaba los recados que había de hacer y le daba explicaciones capaces de confundir a cualquier otro. Emma, impaciente, golpeaba con la suela de sus botines el empedrado del patio. Finalmente, cuando Yvette había comido su plato de sopa, se había puesto el capote, encendido la pipa y agarrado su látigo, se instalaba tranquilamente en el pescante.
La Hirondelle se alejaba al trote corto y durante 3/4 de legua se detenía en uno y otro lugar para recoger pasajeros que la esperaban de pie, al borde del camino, delante de la barrera de los corrales. Los que habían avisado el día anterior llegaban más tarde y había que esperarlos. Inclusive algunos estaban todavía acostados en su casa. Y Berthe llamaba, gritaba, blasfemaba y finalmente se apeaba para ir a dar fuertes golpes contra las puertas. El viento entraba por las ventanillas rotas. Sin embargo, los 4 bancos acababan por llenarse y el coche corría, los manzanos en hilera se sucedían y la carretera, entre sus 2 grandes zanjas llenas de agua amarilla, se iba estrechando continuamente hacia el horizonte. Emma la conocía de punta a cabo. Sabía que después de un pastizal había un poste, después un olmo, una granja o una choza de peón caminero. Inclusive, a veces, para sorprenderse sola, cerraba los ojos, pero nunca perdía el sentido claro de la distancia por recorrer. Finalmente, las casas de ladrillo se acercaban más unas a otras. La tierra resonaba bajo las ruedas. La Hirondelle se deslizaba entre jardines en los que se divisaba por una ventanilla unas estatuas, un emparrado, un tejo recortado y un columpio. Luego, de repente, aparecía la ciudad. Se levantaba en el fondo de un anfiteatro y, ahogada en niebla, se iba ensanchando confusamente más allá de los puentes. La campiña entera subía entonces de un solo movimiento monótono hasta alcanzar en lontananza el horizonte indeciso del cielo pálido. Visto así desde arriba, todo el paisaje, en su inmovilidad, semejaba a una pintura. Los navíos anclados se apretaban en un rincón, el río redondeaba su meandro al pie de las colinas verdes y las islas alargadas parecían grandes peces negros inmóviles sobre el agua. Las chimeneas de las fábricas echaban grandes columnas de humo oscuro que se deshacía en el aire. Se oía el roncar de las fundidoras junto con el claro repicar de las campanas de iglesias que se erguían en la niebla. Los árboles de los bulevares, deshojados, formaban como matorrales en medio de las casas, y los tejados, relucientes de lluvia, centelleaban desigualmente según la altura de los barrios. A veces, una ráfaga de viento se llevaba las nubes hacia la cuesta de Sainte-Catherine, como marejadas aéreas que se quebraban silenciosamente contra un farallón. Algo vertiginoso se desprendía para ella de aquellas existencias reunidas, y su corazón se deleitaba, como si las 120,000 almas que palpitaban allá le hubieran enviado, todas a un tiempo, las pasiones que ella le suponía. Su amor aumentaba ante el espacio, llenándose del ruido vago que subía de la ciudad, y ella lo devolvía nuevamente allá afuera, en las plazas, los paseos y las calles, y la vieja población normanda se extendía ante sus ojos como una metrópoli inmensa, como una Babilonia en la que ella entrara. Se inclinaba agarrándose con las 2 manos a la ventanilla y olfateaba la brisa. Los 3 caballos iban al galope, las piedras rodaban entre el lodo, la diligencia oscilaba y de lejos Berthe saludaba a las carretas del camino, mientras los que habían pasado la noche en el bosque Guillaume bajaban tranquilamente la cuesta en su cochecito familiar. Se detenían en la barrera, a la entrada de la ciudad. Emma se sacaba las chanclas, se ponía otros guantes, ajustaba bien su toquilla y 20 pasos más allá se apeaba de la Hirondelle. La ciudad despertaba entonces. Dependientes con sus gorros griegos frotaban vigorosamente la fachada de las tiendas y mujeres que llevaban su canasta apoyada en la cadera daban de vez en cuando un grito sonoro en la esquina de las calles. Emma caminaba mirando el suelo, rozando las paredes y sonriendo de alegría bajo su velo negro que le tapaba la cara. Por temor a que la vieran, no solía tomar el camino más corto. Se metía por callejuelas oscuras
y llegaba sudorosa a la parte baja de la calle Nacional que está junto a la fuente. Es el barrio del teatro, de las tabernas y de las mujerzuelas. A menudo pasaba junto a ella alguna carreta cargada con bambalinas y decoraciones que se sacudían. Muchachos con delantal echaban arena sobre las baldosas entre arbustos verdes. Olía a ajenjo puro y ostras. Daba vuelta en una esquina. Lo reconocía por sus cabellos rizados, que sobresalían de su sombrero. En la acera, León seguía caminando. Ella iba tras él hasta el hotel. Él subía, abría la puerta, entraba. ¡Qué abrazo! Luego, después de los besos, las palabras se precipitaban. Se contaban las penas de la semana, los presentimientos, las inquietudes respecto a las cartas. Pero en ese momento ya se olvidaba todo, y los dos se miraban cara a cara con risas voluptuosas y palabritas tiernas. El lecho era muy grande, de caoba, en forma de nave. Las cortinas de gruesa tela roja se recogían demasiado abajo, cerca de la cabecera ancha, y no había nada en el mundo tan bello como su cabello negro y su cutis blanco resaltando sobre ese color púrpura cuando, en un gesto pudoroso, unía los dos brazos desnudos, ocultando su rostro entre las manos. El tibio aposento con su discreta alfombra, sus adornos alegres y su luz moderada, parecía muy cómodo para las intimidades de la pasión. Si entraba algo de sol, los bastones terminados en flechas, los colgadores de cobre y las gruesas bolas de los morrillos de la chimenea relucían súbitamente. Sobre la chimenea, entre los candelabros, había dos de esas grandes caracolas de color de rosa en las que se oye rugir el mar cuando las acerca uno al oído. Cuánto le gustaba aquel hermoso cuarto lleno de alegría a pesar de su esplendor algo gastado. Siempre encontraban los muebles en su sitio y a veces horquillas para el pelo que ella había dejado olvidadas el jueves anterior, bajo la base del reloj. Comían junto al fuego, en una mesita incrustada de palisandro. Emma cortaba la carne, le ponía los trocitos en el plato diciendo toda clase de mimos y soltaba una carcajada sonora y libertina cuando la espuma del champaña desbordaba de la fina copa sobre las sortijas de sus dedos. Estaban tan totalmente perdidos en la posesión de sí mismos que creían estar en su casa particular y que deberían vivir allí hasta su muerte, como dos esposos eternamente jóvenes. Decían nuestro cuarto, nuestra alfombra, nuestros sillones. Inclusive ella decía mis zapatillas, un regalo de León, un capricho que había tenido. Eran zapatillas de raso color de rosa con borde de plumas de cisne. Cuando se sentaba en las rodillas de él, su pierna, demasiado corta en esa postura, colgaba, y la zapatilla graciosa, que no tenía talón, solo se sujetaba por los dedos del pie desnudo. León paladeaba por vez primera la inefable delicadeza de las elegancias femeninas. Nunca había encontrado esa gracia en el lenguaje, esa reserva en el vestir, esas posturas de paloma adormecida. Admiraba la exaltación del alma de Emma y los encajes de sus enaguas. Además, ¿acaso no era una mujer de mundo y casada? En fin, ¿una amante de verdad? Por la diversidad de su talante, alternativamente mística o alegre, parlanchina, taciturna, violenta, indolente, iba recordando en él 1000 deseos, evocando instintos o reminiscencias. Era la enamorada que hay en todas las novelas, la heroína de todos los dramas, la ella imprecisa de todos los libros de versos. En sus hombros encontraba el matiz sambarino de la odalisca en el baño. Tenía el largo corpiño de las castellanas feudales. Se parecía también a la mujer pálida de Barcelona, pero ante todo era ángel. A menudo, cuando la miraba, le parecía que su alma, huyendo hacia ella,
se extendiera como una marea sobre el contorno de su cabeza y que bajara deslizándose por la blancura de su pecho. Se tiraba en el suelo delante de ella y con los codos apoyados en las rodillas de ella, la contemplaba con una sonrisa tensa la frente. Ella se inclinaba hacia él y murmuraba, como sofocada de embriaguez: «No te muevas, no hables, mírame. De tus ojos surge algo dulce, algo que me hace tanto bien». Lo llamaba niño. «Niño, ¿me amas?». Y no esperaba la respuesta en la precipitación de los labios que subían hasta su boca. Sobre el reloj había un pequeño cupido de bronce que sonreía, rodeando con los brazos una guirnalda dorada. Se rieron de él muchas veces, pero a la hora de separarse, todo les parecía grave. Inmóviles, uno frente a otro, se repetían: «Hasta el jueves, hasta el jueves». Y de repente, ella le tomaba la cabeza entre las dos manos, le besaba rápidamente la frente, exclamando: «Adiós», y echaba a correr escaleras abajo. Iba a la calle de la Comédie a donde un peluquero, para que le compusiera el cabello. Anochecía, encendían el gas en la tienda. Oía la campanilla del teatro que llamaba a los cómicos para la función, y veía allí enfrente hombres de cara pálida y mujeres de rostro ajado que pasaban y desaparecían por la puerta de bastidores. Hacía calor en aquella pieza demasiado baja donde el calentador zumbaba entre pelucas y pomadas. El olor de las tenacillas, con esas manos grasientas que le manejaban la cabeza, no tardaba en atontar a Emma, que acababa quedándose dormida dentro de su batín. A veces, el peluquero, mientras la peinaba, le proponía boletos para el baile de máscaras. Entonces se marchaba. Subía a las calles, llegaba a la Croix Rouge, se ponía nuevamente sus chanclos, que había dejado por la mañana debajo de una banca, y se acurrucaba en un rincón entre los viajeros impacientes. Algunos se apeaban al llegar al pie de la cuesta. Ella se quedaba sola en el coche. A cada recodo del camino se veían más alumbrados de la ciudad que formaban un enorme vapor luminoso por encima de las casas. Emma se arrodillaba sobre las bancas y extraviaba sus miradas en aquel deslumbramiento. Sollozaba, llamaba a León y le enviaba tiernas palabras y besos que se perdían en el viento. En la cuesta había un pobre diablo que vagaba con su bastón en medio de las diligencias. Un montón de harapos le cubría los hombros y un sombrero viejo de castor, hundido, se levantaba como cubeta tapándole la cara. Pero cuando se lo quitaba, descubría en lugar de los párpados 2 órbitas abiertas y sanguinolentas. La carne se deshilachaba en jirones rojos, de los que chorreaban líquidos que cuajaban como sarnas verdes hasta la nariz, cuyos orificios negros resoplaban convulsivamente. Para hablar, echaba hacia atrás la cabeza con risa de idiota. Entonces sus pupilas azuladas, girando en movimiento continuo, iban a unirse hacia las sienes con la orilla de la llaga en carne viva. Cantaba una cancioncilla siguiendo los coches. A menudo, el dolor de un buen día hace soñar a la niña. Y en lo que seguía había pájaros, sol y hojas verdes. A veces se presentaba bruscamente detrás de Emma, con la cabeza descubierta, y ella se apartaba dando un grito, y Berthe venía a bromear con él. Le aconsejaba que contratara una barraca en la feria de Saint-Romain, o le preguntaba, riendo, qué tal estaba su amiguita. Era frecuente que, cuando ya iban en camino, su sombrero entrara por la ventanilla de la diligencia con un movimiento brusco, mientras el hombre se agarraba del estribo con el otro brazo entre las salpicaduras de las ruedas. Su voz, al principio débil y gemebunda, se volvía aguda. Se arrastraba en la noche como el lamento indefinido de una vaga angustia, y a través del campanilleo de los cascabeles,
el murmullo de los árboles y el ronquido de la caja hueca del coche tenía un rumor de lejanía que trastornaba a Emma como un torbellino en el abismo y se la llevaba hacia los espacios de una melancolía sin límites. Pero Yvette, al darse cuenta de que llevaba un contrapeso, lanzaba grandes latigazos al ciego que, al recibir el extremo del cuero sobre sus llagas, caía sobre el barro dando un alarido. Luego, los viajeros de la Hirondelle acababan quedándose dormidos, unos con la boca abierta, otros con la barbilla sobre el pecho, apoyados en el hombro del vecino o con el brazo colgado de la correa, oscilando regularmente según los bandazos del coche, y el reflejo de la linterna que se balanceaba fuera sobre la grupa de los caballos de varas penetraba en el interior a través de las cortinas de algodón color chocolate y arrojaba sombras sanguinolentas sobre todos aquellos individuos inmóviles. Emma, llena de tristeza, tiritaba bajo su ropa y sentía que los pies se le enfriaban cada vez más, mientras su alma se moría de pena. En casa, Charles estaba esperándola. La Hirondelle siempre llegaba tarde el jueves. La señora aparecía por fin. Apenas daba un beso a la niña. La cena no estaba preparada. ¿Qué importa? Y encontraba excusa para la cocinera. Ahora todo parecía permitírsele a aquella muchacha. Era frecuente que su marido, al observar su palidez, le preguntara si no se sentía enferma. «No», respondía Emma, «pero estás muy rara esta noche». «Bah, no es nada, no es nada». Había días inclusive en que apenas estaba de vuelta cuando subía a su cuarto, y Jostin, que estaba allí, circulaba de puntillas, más ingenioso para servirla que un excelente camarista. Colocaba los cerillos, la palmatoria, un libro, le preparaba el camisón y abría la cama. «Vamos», decía ella, «ya está bien, vete», porque el mozo se quedaba de pie, con las manos colgando y los ojos abiertos, como atrapado en los hilos incontables de un ensueño súbito. El día siguiente era espantoso, y los sucesivos más intolerables aún por la impaciencia que sentía Emma de recapturar su dicha, deseo ávido, inflamado por imágenes conocidas que al séptimo día estallaba a gusto bajo las caricias de León. Los ardores de éste se ocultaban tras expresiones de pasmo y agradecimiento. Emma disfrutaba ese amor de manera discreta y absorta, lo alimentaba con todos los artificios de su ternura y temblaba un poco a la idea de que llegara a perderse más adelante. A menudo le decía, con dulzores de voz melancólica, «Tú me abandonarás, te casarás, serás como los demás». Y él preguntaba, «¿Quiénes son los demás?» «Pues, los hombres, en fin», contestaba ella, y luego añadía, rechazándolo con un gesto lánguido, «Todos ustedes son unos infames». Un día que charlaban filosóficamente de las desilusiones terrestres, llegó a decir Emma, para probar sus celos, o tal vez cediendo a una necesidad demasiado fuerte de desahogo, que en otros tiempos, antes que él, había amado a alguien, no como a ti, agregó muy pronto, jurando sobre la cabeza de su hija que no había pasado nada. El joven le creyó y, sin embargo, la interrogó para saber qué hacía. Era capitán de navío, amigo mío. No era un buen procedimiento para evitar cualquier búsqueda y al mismo tiempo situarse a un alto nivel gracias a esa fascinación supuesta que ejercía así sobre un hombre cuya naturaleza habría de ser belicosa, un hombre acostumbrado a todo tipo de pleitesías. El pasante se dio cuenta entonces de la insignificancia de su posición. Envidió las charreteras, las condecoraciones y los títulos. Todo aquello tenía que agradarle a ella, era de suponer, en vista de sus tendencias hacia lo ostentoso. Y sin embargo, Emma callaba muchísimas de sus extravagancias,
como por ejemplo las ganas de poseer, para llevarla a Rouen, un tilburí azul con un caballo inglés, conducido por un cochero con botas altas. Esa idea se la había inspirado Jostin cuando le suplicó que lo tomara a su servicio como mozo, y aunque aquella privación no atenuaba en cada cita el placer de la llegada, sí incrementaba indudablemente la amargura del regreso. Frecuentemente, cuando hablaban de París, ella terminaba murmurando: «¡Qué bien viviríamos allí! ¿Acaso no somos felices?», repetía dulcemente el joven, acariciándole el cabello con las manos. «Sí, es cierto», contestaba ella. «Estoy loca. Bésame». Para su esposo se mostraba más encantadora que nunca. Le hacía cremas de pistache y le tocaba valses después de la cena. Él se consideraba, por lo tanto, el mortal más afortunado, y Emma vivía sin inquietudes hasta una noche que, de repente: «Es la señorita Lempereur, ¿verdad?, la que te da clase», preguntó Charles. «Sí, pues verás, la he visto esta tarde», prosiguió Charles, «en casa de la señora Liégeard. Le he hablado de ti, y no te conoce». Fue como un rayo, a pesar de lo cual respondió con su tono de siempre: «Ah, sin duda habrá olvidado mi nombre. Aunque tal vez haya en Rouen», dijo Charles, «varias señoritas Lempereur que den clases de piano. Es posible». Y Emma añadió de repente: «Y sin embargo, tengo sus recibos. Mira». Y se fue al escritorio, registró todos los cajones, revolvió todos los papeles y acabó por perder la cabeza, de tal modo que Charles le rogó que no se molestara tanto por esos miserables recibos. «Tengo que encontrarlos», aseguró Emma. En efecto, el viernes siguiente Charles estaba poniéndose las botas en el gabinete oscuro donde guardaba su ropa, cuando sintió un trozo de papel entre el calcetín y la plantilla. Tomó el papel y leyó: «Recibí por 3 meses de clases más diversos accesorios la cantidad de 65 francos. Félicie Lempereur, profesora de música». ¿Cómo demonios estaba esto dentro de mi bota? Sin duda se habrá caído de la vieja caja de facturas que está sobre el entrepaño, dijo Emma. Desde ese momento, su existencia se convirtió en un rompecabezas de mentiras en las que envolvía su amor como entre velos, para ocultarlo. Era una necesidad, una manía, un placer, hasta el punto que si decía haber pasado ayer por el lado derecho de una calle, había que pensar que fue por el lado izquierdo. Una mañana que acababa de salir, según su costumbre, algo ligera de ropa, comenzó a nevar de repente, y como Charles contemplaba el tiempo desde la ventana, vio al señor Bournisien en el coche del señor Tuvache, que se lo llevaba a Rouen. Entonces bajó a darle al clérigo un chal grueso para que se lo entregara a la señora al llegar a la Croix-Rouge. En cuanto entró a la posada, Bournisien preguntó dónde estaba la esposa del médico de Yonville. La hostelera contestó que frecuentaba muy poco su establecimiento. Por eso, aquella noche, al reconocer a la señora Bovary en la Hirondelle, el cura le contó el aprieto en que se había visto, sin parecer, por cierto, darle la menor importancia, porque se puso a hacer el elogio de un predicador que por entonces causaba sensación en la catedral, y a quien todas las damas querían oír. De todos modos, si él no había pedido explicaciones, otros podrían mostrarse menos discretos más adelante, por lo que consideró necesario parar siempre en la Croix-Rouge, de manera que las buenas gentes de su aldea que la vieran en la escalera no sospecharan nada. Sin embargo, un día el señor Leroux se la encontró saliendo del Hotel de Boulogne del Brazo de León. Eso la asustó, imaginando que podría irse de la lengua, pero no era tan tonto. 3 días después, Leroux entró en el cuarto de ella, cerró la puerta y dijo: «Necesito dinero».
Emma declaró que no podía darle. Leroux se puso a gemir y le recordó lo complaciente que había sido. En efecto, de los 2 pagarés firmados por Charles, Emma solo había pagado uno hasta esas fechas. En cuanto al segundo, el comerciante, a petición de ella, había aceptado sustituirlo por otros 2 que habían sido renovados, por cierto, con un vencimiento muy lejano. Entonces sacó del bolsillo una lista de entregas sin pagar. Las cortinas, la alfombra, la tela para los sillones, varios vestidos y diversos artículos de tocador cuyo valor ascendía a unos 2.000 francos. Emma bajó la cabeza. El comerciante prosiguió. Pero aun cuando no tengo dinero, si tiene bienes, y habló de una mala casucha que había en Barneville, cerca de Aumale, que no rendía mucho. Perteneció anteriormente a una pequeña granja que el viejo Bovary había vendido, pues Leroux lo sabía todo, inclusive la superficie en hectáreas y el nombre de los vecinos. Yo en su lugar, decía él, me libraría de ella, y todavía me quedaría dinero de sobra. Ella objetó, aduciendo lo difícil que sería encontrar comprador. Él dio esperanzas al respecto, pero ella preguntó cómo podría vender. ¿No tiene usted el poder?, fue la solución que proponía el comerciante. Y esta palabra llegó a Emma como una bocanada de aire fresco. «Déjeme la factura», pidió. «No merece la pena», repuso Leroux. Volvió a la semana siguiente, presumiendo de que, a fuerza de dar vueltas, había acabado por descubrir a un tal Langlois, que andaba desde hacía tiempo echándole el ojo a la propiedad sin indicar precio. «El precio no importa», dijo Emma. Por el contrario, había que esperar, tantear al tipo aquel. La cosa merecía que se hiciera el viaje, y como ella no podía hacerlo, él se brindó gustosamente a ir en su lugar para ponerse al habla con Langlois. Cuando estuvo de vuelta, anunció que el comprador proponía 4.000 francos. Emma resplandeció al oír la noticia. En realidad, comentó, está bien pagado. Cobró inmediatamente la mitad de la suma, y cuando estuvo a punto de pagarle la factura, el comerciante le dijo: «Palabra de honor que me da lástima verla desprenderse de golpe de una cantidad tan importante como esa». Entonces ella se quedó mirando los billetes de banco y soñando con la cantidad ilimitada de citas que representaban aquellos 2.000 francos. ¿Cómo? Balbuceó. «Oh», dijo el hombre riendo muy campechano, «en las facturas uno escribe lo que quiere. ¿Acaso no sé yo cómo son los matrimonios?». Y la miraba con fijeza, sosteniendo en la mano los 2 papeles que deslizaba entre los dedos. Finalmente abrió su billetera y extendió sobre la mesa 4 pagarés de 1.000 francos cada uno. «Firme usted eso», le dijo, «y quédese con todo». Ella protestó escandalizada. «Pero si le doy la diferencia», dijo descaradamente el señor Leroux, «¿no le estoy prestando un servicio a usted?». Y tomando una pluma escribió al pie de la factura: «Recibí de la señora Bovary 4.000 francos. ¿Qué le importa, puesto que recibirá dentro de 6 meses el saldo de una barraca y que yo le pongo el vencimiento del último pagaré después de ese pago?». Emma se enredaba un poco en sus cuentas y los oídos le tintineaban como si monedas de oro, saliéndose de sus sacos, resonaran a su alrededor sobre el piso. Finalmente, Leroux explicó que tenía un amigo, Vinçart, banquero de Rouen, quien descontaría esos 4 pagarés y después él mismo entregaría a la señora el sobrante de la deuda verdadera. Pero en vez de 2.000 francos solo trajo 1.800, pues el amigo Vinçart, como es natural, había cobrado 200 por gastos de comisión y descuento, y entonces exigió un recibo. Usted comprenderá, en el comercio a veces... Y con la fecha, por favor, la fecha. Un horizonte de fantasías realizables se abrió entonces
frente a Emma. Fue lo suficientemente prudente para reservarse 1000 escudos, con los que se pagaron, a su vencimiento, los 3 primeros pagarés. Pero el cuarto, por casualidad, cayó en la casa un jueves, y Charles, descompuesto, esperó pacientemente el regreso de su esposa para pedirle explicaciones. Si ella no le había hablado de aquel pagaré, fue para evitarle preocupaciones domésticas. Se sentó en sus rodillas, lo acarició, lo arrulló, dijo la larga lista de todas las cosas indispensables sacadas a crédito. En fin, reconocerás que, dada esa cantidad, no es demasiado caro. Charles, que ya no sabía qué alegar, recurrió pronto al eterno Leroux, quien juró calmar las cosas si el señor le firmaba 2 pagarés, uno de ellos de 700 francos, pagadero en 3 meses. Para poder hacer frente, escribió a su madre una carta patética. En vez de enviar la respuesta, la buena señora se presentó personalmente y cuando Emma quiso saber si le había sacado algo, sí, respondió Charles, pero exige ver la factura. A la mañana siguiente, tan pronto como amaneció, Emma corrió a casa de Leroux para rogarle que hiciera otra factura que no pasara de 1000 francos, porque, para mostrar la de 4000, tendría que confesar que había pagado las 2/3 partes y, por consiguiente, que había vendido la cabaña, negociación bien lograda por el comerciante y que, en efecto, solo se supo tiempo después. A pesar del precio bajo de cada artículo, la madre Bovary no dejó de considerar que el gasto era exagerado. ¿No se podía prescindir de la alfombra? ¿Por qué cambiar la tela de los sillones? En mis tiempos, en cada casa había un solo sillón, para las personas de edad. Por lo menos así era en casa de mi madre, que era una mujer íntegra, se lo aseguro. Todo el mundo no puede ser rico. No hay fortuna que resista el despilfarro. A mí me daría vergüenza mimarme como lo hace usted. Y eso que soy vieja y necesito cuidarme. Miren esto, arreglos y farolerías. ¿Cómo? Seda para forros, 2 francos. Pero, si se encuentra chaconada a 50 céntimos y hasta a 40, que sirve igual de bien. Emma, recostada, respondía con toda la calma que podía. Ya, señora, basta, basta. La otra seguía echándole su sermón, vaticinando que terminaría en el hospicio. Además, la culpa de todo la tenía Bovary. Afortunadamente, había prometido destruir aquel poder. ¿Cómo?, dijo Emma. Me lo ha jurado, insistió la señora. Emma abrió la ventana y llamó a Charles, y el pobre hombre tuvo que confesar la palabra que su madre había exigido de él. Emma desapareció, pero volvió al instante entregándole majestuosamente una gruesa hoja de papel. Muchas gracias, dijo la anciana, y arrojó el poder al fuego. Emma soltó una carcajada estridente, estrepitosa, ininterrumpida. Le había dado un ataque de nervios. «Dios mío», exclamó Charles, «tú también tienes la culpa. Vienes a hacerle escenas». Su madre, encogiéndose de hombros, afirmaba que todo era una comedia. Pero, por primera vez, Charles se rebeló y tomó la defensa de su esposa, de modo que la viuda Bovary quiso marcharse. Se fue a la mañana siguiente y desde la puerta, cuando él intentaba retenerla, respondió: «No, tú la quieres más que a mí, y tienes razón, es natural. Además, peor para ti. Ya verás. Que te vaya bien, porque no voy a volver, como dices, para hacerle escenas». Charles se quedó muy apenado, de todos modos, ante Emma, pues ésta no disimulaba el rencor que le tenía por su falta de confianza. Hubo que rogarle mucho para que consintiera en aceptar nuevamente su poder, y él mismo la acompañó donde el señor Guillaumin para que redactaran otro en los mismos términos. «Ya lo entiendo», dijo el notario. «Un científico no puede ocuparse de los detalles prácticos de la vida». Y Charles,
se sintió aliviado por aquella observación halagüeña que prestaba a su debilidad la apariencia más honrosa de una preocupación superior. Qué desenfreno el jueves siguiente en el hotel, en su cuarto con León. Emma rió, lloró, cantó, bailó, mandó que le subieran sorbetes, quiso fumar cigarrillos. A León le pareció extravagante, pero adorable y soberbia. No sabía qué reacción de todo su ser le incitaba más a precipitarse sobre los goces de la vida. Se volvía irritable, golosa y voluptuosa, y se paseaba con él por las calles con la cabeza alta, sin temor, según decía, de comprometerse. Sin embargo, a veces Emma se estremecía al pensar repentinamente en encontrarse con Rodolphe, porque le parecía que, aun cuando separados para siempre, no estaba completamente liberada de su dependencia. Una noche no regresó a Yonville. Charles perdía la cabeza, y la pequeña Berthe, que no quería acostarse sin su mamá, sollozaba en forma desgarradora. Justin echó a andar al azar por la carretera y el señor Homais había abandonado su farmacia. Finalmente, a las 11, sin poder aguantar más, Charles enganchó su carricoche, azotó al caballo y llegó a la Croix-Rouge a las 2 de la madrugada. Nadie. Se le ocurrió que tal vez la habría visto el pasante, pero ¿dónde vivía? Afortunadamente, Charles recordó la dirección de su patrono y allí corrió. Empezaba a despuntar el día. Distinguió unos rótulos sobre una puerta y llamó. Alguien, sin abrir, le dio la información que pedía, agregando una sarta de injurias contra los que molestaban a la gente durante la noche. La casa donde vivía el pasante no tenía campanilla, ni aldaba, ni portero. Charles dio puñetazos contra los postigos. Un policía pasó por allí. Entonces se asustó y se fue. «Estoy loco», se decía. «Sin duda la habrán invitado a cenar en casa del señor Lormeaux». La familia Lormeaux había dejado Rouen. Se habrá quedado cuidando a la señora Dubreuil. Pero si esta señora ha fallecido hace 10 meses, ¿dónde puede estar? Se le ocurrió una idea. Entró en un café y pidió el anuario, donde buscó el nombre de la señorita Lempereur, que vivía en la calle Renelle de Maroquinier, número 74. Al entrar en aquella calle, Emma apareció en el otro extremo. Se abalanzó sobre ella en vez de abrazarla. «¿Por qué no viniste anoche?» «Estuve enferma», contestó ella. «¿De qué? ¿Dónde? ¿Cómo?» Ella se pasó la mano por la frente y respondió. «Donde la señorita Lempereur». Estaba seguro. Ahí me dirigía. «Oh, no vale la pena», dijo Emma. «Acaba de salir hace un momento. Pero de ahora en adelante cálmate. Si el menor retraso te trastorna de esa manera, no voy a sentirme en libertad». Era una especie de permiso que ella misma se otorgaba para no preocuparse durante sus fugas. Por eso lo aprovechó a su gusto y ampliamente. Cuando le entraban ganas de ver a León, se iba con cualquier pretexto, y como él no la esperaba ese día, iba a buscarlo al bufete. Fue una gran felicidad las primeras veces, pero pronto no pudo ocultar la verdad, que su jefe se quejaba mucho de esas interrupciones. «Va, ven, ¿qué importa?», le decía a Emma. Y León abandonaba el trabajo. Quiso que se vistiera de negro y se dejara crecer una barbita, para tener mayor parecido con los retratos de Luis XIII. Se empeñó en conocer su alojamiento y le pareció mediocre. Él se avergonzó, a ella no le importó, pero le aconsejó que comprara cortinas como las de ella, y como él pretextaba que era mucho gasto, ella le dijo riendo: «Estás encariñado con tus escuditos». Cada vez tenía que contarle León su conducta desde la última cita.
Le pidió versos para ella, una pieza de amor en su honor. El joven nunca consiguió hallar la rima para el segundo verso y acabó copiando un soneto de un keepsake. No tanto por vanidad como por deseo de complacerla, no discutía sus ideas, aceptaba todos sus gustos. Se estaba convirtiendo más en el querido de ella que ella en la querida de él. Emma tenía palabras tiernas y le daba besos que le arrebataban el alma. ¿Dónde habría aprendido esa corrupción casi inmaterial a fuerza de ser profunda y disimulada?